El gobierno anuncia ayudas de 1.200 millones de euros para valles o hubs de hidrógeno renovable. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente, en lo que no sabemos si simplemente ha dejado caer el presupuesto de la ya mencionada convocatoria de valles o simplemente ha utilizado un término genérico para nuevas oportunidades de ayudas. Sea lo que sea, parece que tendremos que esperar a después del verano para saberlo. Aún así, estos proyectos seguro que tendrán una parte de movilidad. ¿Y cómo abastecer a esta, a camiones, autobuses, vehículos? Es de lo que hablaremos en el episodio de hoy. Episodio que es el último de la temporada. Bienvenidos, yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Tenemos hoy el placer de cerrar esta temporada del podcast del hidrógeno con Santiago Ramas, manager de hidrógeno en Wolftank Group, y a quien yo diría, Santi, que le gusta tanto como a nosotros esto de enseñar y de difundir, y si no, que te sigan en las redes sociales, ¿no? Sobre todo pues en LinkedIn, que es la que utilizamos por aquí. Dicho esto, Santi, bienvenido a nuestro espacio, que, bueno, según nos comentabas ahora, lo conoces bastante bien y es pues un auténtico gusto poder compartir este último episodio contigo. Pues muchas gracias, Bryce, muchas gracias, Javier, por tenerme aquí. Es un gusto estar en el podcast y nada, encantado de hablar y que sirva para los demás, ¿no? Que pueda servir esta conversación para los oyentes. Seguro que sí, Santiago, un placer tenerte aquí con nosotros. En primer lugar, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como a Wolftank para que todo el mundo que nos escucha pueda saber quién está aquí con nosotros. Mira, yo soy biólogo de formación y luego hice un MBA en el IES, ¿no? Y llevo más de 20 años trabajando sobre todo como emprendedor en empresas de clean tech. Entonces yo estoy hiper acostumbrado a entornos de incertidumbre y de cambio constante, ¿no? Y, y entonces hace algo más de 2 años, Wolftank me contacta para empezar a desarrollar el área de la división de hidrógeno en España. Y lo que veo es que, además de que me interesa mucho porque es algo tecnológico, novedoso, ¿no? Y, digamos, bueno para el planeta, es que es un ambiente en el que yo me siento súper cómodo, ¿no? En donde hay muchas cosas por descubrir, hay mucho desconocimiento en general en el sector, hay muchas cosas por aprender para mí que me encanta, ¿no? Y entonces decido aceptar el puesto y la verdad es que desde que empecé, pues no han sido más que alegrías y un aprendizaje constante, ¿no? En cuanto a Wolftank es una compañía internacional, es una multinacional presente en más de 7 países que cotiza en la bolsa de Múnich y de Austria. Y este año, simplemente para daros una idea, pues facturaremos más de 100 millones, ¿no? Y la ventaja que tiene Wolftank es que tiene más de 20 años de experiencia con proyectos de hidrógeno. Entonces, eso a mí a nivel personal pues fue algo muy importante para poder tomar la decisión de entrar, y es que en hidrógeno, como vosotros sabréis, no hay tantas empresas a nivel mundial que tengan esta experiencia, ¿no? Entonces, poder nutrirte de todo esto, que no es teórico, sino que es práctico desde el diseño, ¿no? De cero hasta la puesta en marcha, pues es algo fundamental. Y eso me ha permitido a mí, personalmente, en 2 años y pico, pues coger una experiencia que de otro modo hubiese sido imposible, ¿no? Y Santi, ¿Wolftank se dedica exclusivamente al tema de dispensado o hace otras cosas? No, Wolftank tiene varias divisiones. Tiene una división de coating industrial para revestimiento a doble pared, tiene una división de medio ambiente, tiene una división de productos petrolíferos o de equipamiento para productos petrolíferos y epecista, ¿no? Y la división de hidrógeno. Y es en la división de hidrógeno donde tenemos puestas las mayores energías para el crecimiento, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo, como te decía, este año cerraremos por encima de 100 millones de todo el grupo Wolftank,
pero este año hemos ganado un contrato en Italia de más de 40 millones en hidrógeno. ¿No? Entonces, nuestra apuesta por el hidrógeno es muy fuerte. Y una apuesta por el hidrógeno que se centra sobre todo en movilidad, que es una de las cosas que hablaremos hoy. Ya que llevas ahí un par de añitos en Wolftank, seguro que nos puedes contar qué tal va ese despliegue de la movilidad con este vector, con este gas. Hace unos años había muchísimo ajetreo. ¿Cómo está ahora el sector? Bueno, para el primer comentario que has hecho, sí estamos enfocados en movilidad y en la parte de dispendio, es decir, no hacemos electrolizadores ni producción, lo hacemos desde que sale el hidrógeno del electrolizador y sí hacemos la parte de compresión, almacenamiento y dispendio, ¿no? Eso es a lo que se dedica Wolftank en hidrógeno. ¿Cómo está el sector? Bueno, pues está empezando, porque aunque se lleva mucho tiempo hablando y como te decía, Wolftank lleva 20 años, sí, bueno, pero es que hace 20 años no había la actividad que hay hoy en hidrógeno. Y pese a que hoy hay mucha más, sigue siendo muy poquito comparado con lo que va a ser, ¿no? Entonces, está en un momento pues muy interesante donde la tecnología en general ya está bastante desarrollada. Quedan todavía un montón de cosas por aprender y por innovar, pero digamos, ya puedes poner una estación y que funcione, cosa que a lo mejor hace 5 o 6 años no era tan sencillo. Entonces esa parte sí, y ahora lo que estamos es una parte de empezar a optimizar y mejorar, ¿no? Si es esto a lo que te referías, Javi. Sí, y también cómo ves un poco, nosotros lo veíamos hace unos años que, oye, en la misma hoja de ruta del hidrógeno renovable establecía, no recuerdo bien si 150 hidrogeneras para el año 2030, Sí. y parecía que incluso se podía quedar corto, ¿no? Porque todo el mundo iba a poner hidrogeneras en cada esquina, ¿no? Sí. Y ahora parece, bueno, que se ha parado un poco. O no, Claro. o me equivoco y estamos a tiempo de llegar y superar ese límite. Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Una es si estamos a tiempo de llegar o no, que hablaremos, ya te adelanto, yo creo que sí, complicadito, ¿no? Justitos, pero yo creo que sí. Y la otra es cómo estamos. Y entonces aquí en cómo estamos yo diría pues depende de dónde lo mires. Porque si tú miras a Alemania, tienen más de 100 hidrolineras, ¿no? Públicas. Mientras que en España, públicas, voy a decir una o dos para que nadie diga, no, la mía es semipública, pero ninguna, pero bueno, y si quieren alguien una o dos, pero casi nada, ¿no? Entonces, pues depende de con quién hables. ¿Qué ocurre? Esta diferencia tan abismal es por cómo se ha pretendido avanzar en hidrógeno. Entonces, en Alemania hace más de 10 años lo que se decidió es que se iba a desarrollar el hidrógeno, se iba a desarrollar infraestructura y que tenían claro que aún no había demanda, pero que había que desarrollar la infraestructura. Y entonces se dieron incentivos grandes, hasta el 80% de CAPEX y de OPEX, para poder poner este tipo de infraestructura, sabiendo que la tecnología no estaba del todo madura, sabiendo que se iban a cometer algunos errores, sabiendo que iban a perder dinero, pero con una convicción clara de que hacia ahí es donde iban, y eso les ha permitido tener un expertise bastante más grande que el que tenemos en general en España. En general. ¿En España qué ha ocurrido? Pues hemos ido más lentos, mucho más lentos, y cuando se pretende desarrollar el mercado, se pretende hacer no con esta filosofía con la que la hizo Alemania, sino con una filosofía de, no, esto tiene que ser proyectos grandes que se puedan autofinanciar prácticamente o en gran parte y que además al principio, incluso os acordaréis que pedían que además la generación fuera in situ, ¿no? O sea, si querías poner una hidrolinera que tenía que tener generación in situ si querías optar a alguna subvención. Entonces yo creo que estamos mucho más lentos o mucho peor en España comparado con otros países por cómo hemos decidido afrontar este problema. Vale, pues ahí queda explicado. Lo que sí nos gustaría saber es, en estos 2 años, bueno, algo más tiempo que lleváis con las hidrogeneras, ¿cuántas hidrogeneras habéis vendido aquí en España y en Europa en general?
Vale, bueno, como te decía, lo que estamos hablando de 2 años en España yo, ¿eh? O sea, Wolftank lleva más de 20 años y tiene más de 90 proyectos de hidrógeno. Pero en España, que es la parte en la que estoy yo, hemos instalado 2 hidrolineras y estamos también entregando parte de otras 2 que no son hidrolineras, son proyectos de hidrógeno y por lo tanto va solo parte de almacenamiento. Tenemos un montón de proyectos, digamos, ofertados y a la espera de la decisión final, pero esa es la realidad ahora en España. Entonces, ofertas hemos entregado, es una barbaridad. Ahora mismo tenemos un backlog de más de 30 millones, para que te hagas una idea, de quotes entregadas, ¿no? Pero la realidad es que se han instalado pocas en España. No ha habido muchas más en el mercado. Es decir, desde que estoy yo, las 2 que ganamos fueron las 2 únicas que salieron en ese momento y hace unos meses hemos perdido una contra otra empresa, pues que además no era de las que estaban en el radar. Y esto es, luego lo hablamos, pero esto es otro de los problemas, ¿no? Que empresas que no tienen tanta experiencia se meten con precios muy bajos y eso va a dar problemas seguro. Bueno, al final yo creo que terminará por equilibrarse todo, ¿no? Quiero decir, sí. Con precios bajos a perder dinero vas una vez, porque luego igual ya ni sobrevives, o igual si quieres capaz de cumplir y os obliga el resto a... También. Yo una cosa que sí que es muy interesante de esto, Santi, y es que lo hemos visto con todo. Hablando de precios bajos, hablando de atreverse a dar unos timelines de desarrollo mucho más ajustados de lo que después sería, de obviar ciertas cuestiones del desarrollo, de obviar ciertas cuestiones de la tecnología, que, bueno, lo decimos mucho, ¿no? Al final han sido 4 años de aprendizaje para el sector y, por supuesto, nos gustaría saber, sobre todo en el campo de las hidrogéneras, qué aprendizajes ha habido con estos despliegues tan tempranos de hidrogéneras. Por ejemplo, vosotros sí que tenéis alguna ya funcionando a la hora de implementar, a la hora de vender, a la hora de operar. ¿Qué destacaríais, ¿no? sobre estos insights que tanto os gusta decir ahora? Sí, mira, yo siempre hablando de España, ¿no? Que es la parte que yo controlo y digamos en donde estamos los 3, ¿no? O sea, técnicamente no ha habido nada nuevo que no se conociera o que no se estaba ya desarrollando en otro lugar. O sea, técnicamente yo diría que para nosotros nada. Ahora, eso sí, en lo que es en la parte comercial, un aprendizaje bárbaro, porque lo que vemos es que como no existen hidrolineras en España, o sea, no tenemos esas 100 que tienen en Alemania, el mercado no tiene este know-how. Y cuando piden cosas sin tener esta experiencia. Y esto hace que a veces te encuentres con que te piden barbaridades o te exigen unas cosas que no tienen ningún sentido o te vengan peticiones de oferta en donde hay 20 hojas sobre lo que te va a pasar si no cumples con lo que ellos quieren y medio folio con lo que ellos quieren, ¿no? Y eso, al principio, yo decía, bueno, pues oye, son los 2 primeros que nos ha tocado. Perdóname que no te interrumpa, Santi. Sí. O sea, vosotros sí que estáis viendo que hay mucha exigencia hacia un modelo más personalizado que hacia un producto estandarizado. Sí. Lo que comentas ahora. Sí, sin duda. Pero es que además, yo diría, primero, date cuenta que estamos en una fase muy temprana, ¿no? Y entonces, donde no tienes nada clara la demanda futura, pero no solo demanda de cantidad, sino que tecnológicamente tampoco. Luego ya hablaremos, pero oye, 700 bar va a ser o no va a ser. ¿Va a ser hidrógeno líquido o no va a ser hidrógeno líquido? O sea, hay muchísimas incertidumbres en cómo va a evolucionar esto en los próximos 5 a 7 años. Pero muchísimas es que nadie tiene ni idea. Y entonces la gente lo que pide es intentando poder abarcar todas las opciones de futuro y más a un precio ridículo, porque como no tienen demanda, pues pueden pagar muy poquito. Y esto hace que te pidan cosas personalizadas y muchas de ellas, digamos, cuestionables, ¿no? Entendido. Y perdona, que te estaba interrumpiendo ahí. No, dale. Vale, pues yo para mí eso es importantísimo. O sea, ese tema de los aprendizajes y luego lo que acabas de comentar,
sí que me choca. Yo me esperaba que las hidrogeneras fueran más hacia algo mucho más estándar, sobre todo por lo mismo, abaratar y simplificar instalaciones. O sea, ¿tú qué consideras que será o hacia dónde consideras que avanzará más el sector en este aspecto? Son etapas distintas. Entonces, hay una primera etapa en la que estamos ahora, en donde sobre todo prima lo personalizado. Porque cada mundo, o sea, cada caso es un mundo distinto, ¿no? A futuro estará un poco más estandarizado, pero yo creo que la estandarización de hoy es complicada y hay ejemplos, no voy a dar nombres, pero hay ejemplos de empresas que han optado por dar 2 o 3 tipos de hidrolinera y nada más y están teniendo poco éxito en el mercado. No es que no vendan ninguna, pero están teniendo poco éxito. ¿Por qué? Porque ahora mismo vas a pedir algo que pueda cargar un autobús, un coche, que además venga, si viene un MAGC, también te lo cargue y que de repente le puedas poner un chiller más adelante. No sé, cosas como muy tailor-made, ¿no? Muy personalizadas para intentar cubrir estas alternativas que pueden llegar en el futuro, pero que nadie tiene claro, ¿no? Entonces, yo cuando entré en WealthTank pensé exactamente lo mismo. Dije, a ver, esto se va a estandarizar rápidamente y aquí va a haber 2 modelos y es lo que va a funcionar. No. Pero ahora lo entiendo, es por la etapa de desarrollo en la que estamos ahora, es normal. Ya. Y otra cosa relativa a los aprendizajes, que además es exclusiva, ¿no? A los que ya sí que habéis implantado equipos, ya a los que sí que tenéis pues una serie de datos, de referencias y demás. Cuestiones de mantenimientos, de tiempos de disponibilidad, de operación y demás, ¿estáis, pues eso, llevándoos alguna sorpresa o en principio mejor de lo esperado? ¿Nos puedes compartir aquí también algo de...? Sí, mira, a ver, el tema de mantenimientos, sobre todo, la parte más complicada es en el tema de los compresores, ¿no? Entonces, dependiendo de qué compresores selecciones, pues tendrás más o menos mantenimiento y también dependiendo de la tralla que le des a la estación. Pero date cuenta que empresas como WealthTank, no solo WealthTank, empresas, digamos, de reconocido prestigio que nos dedicamos a esto, sabemos bastante bien qué tipo de equipamiento ponemos y por lo tanto los mantenimientos de los equipos están más o menos controlados. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, en España, es que las hidrolineras llevan detectores de gases, ¿no? Para detectar cualquier posible fuga de hidrógeno. Bueno, pues esto que no debería ser un problema de mantenimiento, no voy a decir marcas, pero le pides a una marca que venga a hacerte la prueba del sensor, que la tienes que hacer cada 6 meses, y te dice que te viene dentro de, que ahora no puede y que ya verá cuándo puede y que a lo mejor dentro de 5 o 6 meses puede, ¿no? Te dices, bueno, hombre, es que esto... Entonces le dices, bueno, pues enséñanos a nosotros y nosotros lo hacemos. No, aquí no enseñamos. Mientras que en Austria, por ejemplo, pues te enseñan, los de los gases te enseñan a hacer tú las propias revisiones y ya está, ¿no? Certificadas y todo. Entonces, es lo que te decía, como el mercado no está desarrollado, pues no tienen tantas personas que hagan este tipo de servicios y por lo tanto la parte de servicios que dependes de tercero, pues en España va un poquito más lenta, pero tampoco es mortal, lo único es que tienes que estar muy pendiente, claro. Ya, entendido. Pues simplemente volviendo un poco más a la parte más genérica, ¿no? y de desarrollo, que como hemos hablado, ha ido un poco más lento de lo esperado, pero como todos esperamos, recuperará y Sí. irá con los objetivos. Yo quería preguntarte por esto. Específicamente en el sector de la movilidad, si nos puedes hacer una recopilación de los objetivos que existen y sobre todo también saber si ha habido pues algún tipo de reformulación de estos en los últimos meses o nos mantenemos con lo que teníamos pues a principios de década. Vale. Mira, objetivos hay 2. El primero, que seguro que lo conocéis, que es el de AFIR, que te obliga a poner en núcleos urbanos de determinado volumen y en la red TEN-T a máximo 200 kilómetros una de otra. Esto te da 78, 79 estaciones en España, pero con la condición es que tienen que ser estaciones abiertas 24/7, con mínimo un dispensador a 700 bar y con capacidad de dispendio 1 tonelada al día. Es decir, no vale cualquier estación. Tiene que cumplir
estas tres cosas, ¿no? Para los objetivos de AFIR. Y luego está la hoja de ruta, que son entre 100 y 150 hidrolineras privadas y públicas, ¿no? Esto no ha cambiado, digamos, y lo que se está buscando es cumplir con AFIR. Y el gobierno, a final de este año, tiene que entregar un documento a la comisión diciendo con qué cosas va a hacer para poder cumplir con AFIR, ¿no? Y yo diría que si para el 2030 conseguimos tener 79 hidrolineras con estas características que yo AFIR, oye, pues deberíamos estar todos bastante contentos. No es imposible, es complicado, queda poco tiempo, parece que no, pero es que el 2030 está a la vuelta de la esquina, pero se puede hacer con, digamos, los incentivos, las ayudas y el tipo de desarrollo adecuado para el momento en el que estamos, ¿no? Pues Santi, ahora te queríamos preguntar por el tema de precios, cuánto cuesta una hidrogenera, pero antes de entrar en ese detalle te queríamos preguntar y que hagas la diferencia entre una hidrolinera y una hidrogenera para tenerlo claro. Sí. Sí, hidrolinera es donde haces el dispendio del hidrógeno, no tienes generación. E hidrogenera es donde, además de dispensar el hidrógeno, haces una generación in situ, ¿vale? Entonces, lo normal es que sea una hidrolinera. Es decir, que venga el hidrógeno de otro sitio, viene en tube trailers o en MAGCs, llega hasta ahí y a partir de ahí haces dispendio del hidrógeno que has traído. Y lo otro es cuando vas a tener un volumen muy grande de demanda, pero muy grande, pues que pienses en poner un electrolizador. Pero claro, eso complica muchísimo todo, ¿no? Pero esa es la diferencia. Vale. Y si quitando la parte del electrolizador, ¿qué coste puede tener una hidrolinera o una hidrogenera sin producción? Vale. ¿Y qué vías hay para reducirlos? Claro. Pues mira, yo diría que es como si te pregunto cuánto cuesta un coche, ¿no? Pues depende, qué coche quieres, ¿no? Entonces, la gente lo que pasa es que tiende a idealizar una hidrolinera como algo que tiene que ser independiente, grande y caro, ¿no? Entonces, las hidrolineras estándar para cumplir con AFIR que se estaban proponiendo hasta ahora, para que te hagas una idea, cuestan más o menos 4 millones de euros. Y esto es con almacenamiento, bastante almacenamiento, compresores grandes, necesitas un espacio grande, mínimo 2 o 3 dispensadores, etc. Es decir, es un armatoste. Pero es que hoy no tienes demanda para cubrir eso. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es hacer una inversión de 4 o más millones de euros para que te vengan, no sé, 2 autobuses al día. Es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero esto mismo le ocurrió a Alemania cuando empezó a hacer las hidrolineras. Claro, cuando empiezas a hacerlas, tú dices, pues la voy a hacer en función de lo que creo que va a ocurrir con la demanda en los próximos 5 años. Bueno, pues, no sé, más de 7 años después de haber puesto la primera, la media de hidrógeno que se vendía por estación y por día eran 10 kilos. Y las inversiones, pues, habrían sido de 3-4 millones de euros, porque además iban todo a 700, ¿no? Entonces, lo que se baraja ahora, y si tú le preguntas a alguien, ¿y cuánto cuesta una hidrolinera que cumpla con AFIR? Pues te van a decir más o menos 4 millones de euros. Un millón abajo, un millón arriba, más o menos por ahí. Pero es que esa no es la realidad. Es decir, esa es una hidrolinera para una demanda de 1 tonelada al día, que no la tienes hoy ni loco. Y AFIR, fíjate que no te dice que tenga capacidad de almacenar o que tenga capacidad de comprimir de 1 tonelada al día. AFIR lo que te dice es que tenga la capacidad de dispendio de 1 tonelada al día. Y si, como hemos hablado antes, estamos hablando de una hidrolinera que no genera in situ, la cantidad de hidrógeno que puedes dispensar será igual a la cantidad de hidrógeno que traigas. Es decir, la misma hidrolinera, si en lugar de traer 1000 kilos, ¿no?, solo traigo 200, pues podré dispensar 200. Pero si en lugar de 200 traigo 1000, esa misma hidrolinera va a poder dispensar 1000, ¿vale? Pues entonces lo que nosotros proponemos es, pero bueno, haz una hidrolinera
que cumpla con AFIR, es decir, que tenga la capacidad de dispensar 1 tonelada al día, si traes ese, pero que no tenga una infraestructura que sea capaz de almacenar y comprimir 1 tonelada al día, porque eso nadie te lo está exigiendo. Entonces hay veces que leemos las cosas y asumimos que están pidiendo lo máximo que creemos que aquello puede dar, y no, lo que están diciendo es, oye, que tenga una capacidad de hacerlo, pero no significa que tengas que tenerlo así todos los días, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros creemos que hay una oportunidad, y es ofrecer al cliente hidrolineras que cuestan un 25% de una hidrolinera convencional, de las que la gente tiene en la cabeza. Estamos hablando de 1 millón o menos, que cumplan con AFIR y que puedas ir trayendo más hidrógeno según aumente la demanda, pero que si tu demanda al principio es solo de 2 autobuses, el gasto en infraestructura que tengas que hacer sea muchísimo menor que para cuando van a venir 100 autobuses al día, ¿no? Y entonces hemos desarrollado aquí un modelo de hidrolineras que permiten hacer esto que te cuento, pero además lo que vamos a hacer es ofrecerlas en un modelo de alquiler todo incluido, ¿no? De tal manera que el cliente no se tenga que preocupar absolutamente de nada, sino simplemente decir, quiero un punto de repostaje aquí, y nosotros nos ocupamos de todo. El punto es suyo, la venta es suya, todo es suyo, pero nosotros nos ocupamos de que aquello esté funcionando continuamente. Y esto también toca otro punto que hemos hablado antes, ¿no? Que es el del expertise de las empresas. Esto lo que te permite es poder empezar a tener expertise sin asumir tú el riesgo tecnológico, sin tener tú el riesgo de qué elijo que va a ir en la hidrolinera. Yo simplemente contrato un servicio y estos tíos se encargan de ponerme aquí todo lo que haga falta para que funcione con la demanda que yo tengo, ¿no? No sé si con eso he respondido a la pregunta. Recapitular, Santi, el modelo es, vosotros os contactan, os dicen, oye, quiero esta hidrolinera, porque al final, bueno, pues no hay generación y demás. Vosotros os encargáis de toda la tramitación, de todo lo relativo a ponerla in situ, que bueno, una de las ventajas que tiene el no tener generación de hidrógeno es que la tramitación será más sencilla, ¿no? Correcto. Digamos que es en alquiler, o sea que haréis un acuerdo a 10 años. A 5 años. Bueno, es poco comprometedor, vamos a decir. Sí, claro. Y esto dices que sí que cumple con AFIR, ¿no? Esto garantizas pues ese dispensado de 1 tonelada al día, que estás en zonas interesantes. Correcto. Y demás, o eso no sería necesario. Sí, no, a ver, el cliente la puede poner donde quiera y puede poner una que no tenga repostaje a 700, por ejemplo, si él nunca va a querer a 700 y no cumple con AFIR. Pero si quieres cumplir con AFIR, y aquí lo que intentamos es dar una solución al país, ¿no? Para poder cumplir con AFIR, si quieres que cumpla con AFIR, cumplen, pero además, Javier, has tocado un punto muy importante, que es el tema del permitting, ¿no? Esto no es que va a ir en un terreno nuevo que tienes que empezar a pedir licencia. Esto lo pones en estaciones de servicio existentes, que es como se hace en la mayoría de los sitios, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Son en estaciones de servicio existentes, ¿no? No tienes que montar todo desde cero para que venga 2 coches al día. No, no son normalmente estaciones urbanas, ¿no? Son de la red TEN-T, etcétera, que tienen un poco más de espacio, pero esto ocupa 20 metros cuadrados, lo que es la instalación nuestra. Luego tendrás, en función de lo que tengas al lado, pues las distancias de seguridad, etcétera, pero ocupa muy poquito y lo tienes en un sitio donde ya tiene licencias para operar, y esto es lo único, es un combustible nuevo. Entonces es como si pones GNC en una estación, ¿no? Pues sí, tienes que hacer algo más de permitting, pero ni mucho menos la locura de ponerlo desde cero. Y la parte del hidrógeno, eso corre a cuenta del operador, ¿verdad? Nosotros damos una solución que es completa, es decir, si tú no tienes quien te provea de hidrógeno, nosotros lo proveemos, o sea, lo compramos, te lo vendemos y ya está. U otra es que no, yo soy una empresa que ya tengo mis acuerdos o produzco hidrógeno y entonces nosotros simplemente lo que hacemos es transportarlo. Cuando
hago un paréntesis que no lo he contado antes, pero cuando digo nosotros, aquí a mí me estáis entrevistando como Wolftank, y que soy el director general de Wolftank Iberia. Pero esto es un acuerdo con una empresa que se llama HVR, que se dedica al tema de la promoción de la infraestructura de hidrógeno en España, y entonces son ellos quienes nos compran a nosotros las hidrolineras y quienes te dan este servicio, ¿no? Pero trabajamos muy de la mano y por eso hablo como si fuese algo mío, porque la tecnología y todos los procedimientos son nuestros, ¿no? Pero es HVR quien ofrece este servicio a los clientes finales. Y lo que decías tú, entonces, si tú tienes tu hidrógeno, pues lo transportamos y solo cobramos el transporte. Y si además quieres que te compremos el hidrógeno para que sea más sencillo para ti, pues también lo hacemos. Uh-huh. Y bueno, esto, a ver, nosotros ya nos lo has contado hace unos meses, ¿no? Es algo que se ve que tenéis más que madurado. Yo mi cuestión es, ¿habrás ido haciendo pues muchos acercamientos comerciales a diferentes grupos? ¿Podrías hablar por sector, no dando ningún nombre en concreto, pero decirnos a quién le suena mejor? O sea, qué sector o qué tipología de empresa, institución estáis viendo con más apetito y diciendo, ostras, pues esto para cumplir con los objetivos o para empezar a desplegar me sirve, me funciona y me atrae? Uh-huh. Pues mira, yo te diría que todos, Javier, porque cuando se me ocurrió esta idea, ¿no? Porque esto, como te decía, por mi background de emprendedor, pues estoy acostumbrado a pivotar y a buscar la manera de poder llegar al mercado de la mejor manera. Cuando se me ocurrió, yo lo que dije es, ¿esto por qué no lo ha hecho nadie? ¿No? Luego entendí por qué no lo ha hecho nadie y qué problemas resolvemos que no resuelven otros, ¿no? Pero al principio lo que dije es, pues la única manera es ir a hablar con los actores que conozco, y aquí son todos los nombres que te puedas imaginar, desde productores, distribuidores y comercializadores, absolutamente todos, con todos los colores y nombres que te puedas imaginar. Y ni uno, salvo uno, pero todos los demás, excepto uno, dijeron que les parecía una idea estupenda y que entendían y veían toda la lógica detrás y que les parecía estupendo, y con muchos llegamos a hablar muy avanzados. Solo hubo uno que me dijo que no lo veía y que ellos optaban por hidrolineras grandes desde el principio, pero al día siguiente, y esto no es mentira, al día siguiente me llama y dice, oye Santi, de lo que estuvimos hablando ayer le he estado dando unas vueltas y creo que sí. Entonces al final es el 100%, todos, no haya nadie al que no le haya contado esta película y que haya dicho, tienes este problema o tienes aquel otro problema o no has pensado en esto, no has pensado en aquello. Lo que ocurre es que es un modelo que solo lo puedes ofrecer como este servicio, digamos, de alquiler todo incluido, sobre todo en las primeras fases, porque lo que hacemos es, una de las grandes diferencias es que transportamos el hidrógeno a 500 bar, que esto hasta ahora no se hace. Alemania empezó a hacerlo este año, pero hasta aquí no se hace. Y en esto somos pioneros, ¿no? O vamos a ser, pues estamos construyendo la primera. Pero al transportar a 500 bar, la logística se complica muy mucho. De hecho, si hoy quieres comprar hidrógeno a 500 bar, no hay quien te lo suministre, excepto HVR. HVR te lo podría suministrar. Pero en cantidades limitadas, ¿no? Pero entonces, claro, dices, bueno, no es solo la hidrolinera, o sea, por eso esto no lo hace Wolftank, esto no es que te vendo una hidrolinera, no, esto es que te quito un problema y me ocupo yo de ese problema, y ese problema va desde quién produce el hidrógeno de calidad a 500 bar, a cómo te llega, cuándo te llega, con qué frecuencia, para optimizar las rutas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no se había hecho hasta ahora, ¿no? Porque nadie quería resolver este problema íntegro. Pero cuando lo miras desde fuera, sin ser un fabricante de hidrolinera, sin ser un productor de hidrógeno, sin ser una comercializadora, cuando tú te quitas el rol en el que estás en ese momento, ¿no? Y te extraes y dices, bueno, si yo tuviese poder de hacer todo, ¿cómo resolvería esto? Te das cuenta que esta es la manera. En este momento en el que estamos con el hidrógeno, dentro de 20 años, no lo sé, pero ahora mismo en España creo que es la única manera de poder cumplir con ACIR. Pues sin duda muy interesante, tiene sus ventajas, está claro, a ver qué tal.
Vale, pues saltando un poco de esta parte y entrando también en la operación de las hidrogeneras, hidrolineras, de vez en cuando, ¿no? Se escucha alguna noticia de que alguna hidrogenera o alguna hidrolinera deja de funcionar, deja de suministrar. En un país como es España, donde algunos sitios alcanzan los 45 grados en verano o incluso más a pleno sol, ¿esto puede ser algún problema y puede afectar a la operación de estas instalaciones? No, mira, Javi, aquí la gente se suele confundir. Es decir, la temperatura es uno más de los elementos a tener en cuenta dentro de toda una hidrolinera. Pero cuando las hidrolineras dejan de funcionar, no está relacionado siempre ni todas las veces con la temperatura. El otro día, por ejemplo, hablaba con una empresa del sector que me comentaba, oye, en Francia, macho, la mitad de las hidrolineras no están funcionando de forma continua. Pero decía, pero es lógico porque se hicieron hace algunos años. Entonces la tecnología ha evolucionado mucho, sobre todo la parte de compresión ha evolucionado muchísimo, que es uno de los problemas más grandes que tienen las hidrolineras, ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir es, la temperatura no es el motivo por qué no funcionen. El motivo por qué no funcionan es o porque no han estado bien diseñadas o porque la tecnología es antigua y no funcionaba siempre correctamente. Por ponerte un ejemplo en esto, nosotros tenemos una hidrolinera transportable que tiene dos compresores de una marca súper conocida, pero es que estos son de hace 5 años. Y entonces no funcionan con la fiabilidad que funcionan los de hoy. Entonces la tenemos de reserva y si algún cliente la quiere le explicamos qué es y que va a tener que tener mantenimiento cada muy pocas horas y tal. ¿Por qué? Pues porque la tecnología está evolucionando a pasos muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la temperatura? Como punto de fallo, igual que otros, de una hidrolinera, ¿no? Pues la temperatura en principio no es un problema si la has dimensionado correctamente. Entonces, si tú vas a operar en sitios donde va a hacer mucho calor, España comparado con Alemania, por poner un ejemplo, España en verano, ¿no? Comparado con Alemania, pues lo que tienes que hacer es adaptarla para que pueda trabajar en esas condiciones. Entonces, normalmente tienes dos problemas con la temperatura. Uno es al comprimir. Si tienes compresión en la estación, cuando comprimes generas muchísimo calor y el calor en exceso puede dañar las juntas y hacer que el compresor deje de funcionar o se estropee. Entonces tienes que tener un enfriamiento del hidrógeno que sale de la compresión adecuado. Pero este hidrógeno luego se almacena en el almacenamiento y ahí puede estar a 85 grados y no pasa nada, nunca lo vas a alcanzar, ¿no? Pero en el almacenamiento no es el problema. Y luego el segundo punto es cuando vas a dispensar al coche. Pero fíjate que cuando vas a dispensar al coche no es un problema de que no funcione o se estropee la hidrolinera. Es que, como bien sabes, el hidrógeno al entrar en el depósito del coche, al expandirse se calienta y no pueden sobrepasar máximo los 85 grados. Entonces, todos los fabricantes nos curamos en salud y estamos bastante por debajo de esos 85 grados. Y eso lo que hace es que el dispendio que hagas sea muy, muy lentamente, ¿no? Entonces, no es que se te estropee la hidrolinera, es que simplemente en lugar de tardar 5 minutos, pues me puede tardar 1 hora. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que se pone? Bueno, pues si tú vas a trabajar normalmente en sitios muy calurosos, pues pones un chiller que lo que haces es enfrías ese hidrógeno para poder hacer un repostaje más rápido, pero nada más, ¿no? Hombre, y luego también está el sentido común, pues intenta proteger las cosas del sol, ponle para que tenga sombra, ¿no? Y cosas de estas. Pero la temperatura en sí, si lo tienes en cuenta en el diseño, no tiene que ser un mayor problema. Ok, entendido. Bueno, que la temperatura va más acorde a la velocidad de dispensado que uno quiera tener si se diseñan bien. Y hablando más de diseño, una hidrogenera cuando te pones a diseñarla, pues tiene muchas complejidades y una de ellas son los dispensadores, ¿no? Por ejemplo, los dispensadores duales a la hora de hacer un dispensado en paralelo o no. ¿Aquí qué aspectos tenemos que considerar? Vale, bueno, pues mira, esta es una de las cosas que normalmente
nos encontramos cuando nos piden cotizaciones, ¿no? Y es lo que te decía un poco, la falta de experiencia del mercado en general cuando te piden cosas. Porque, claro, por pedir, pues lo quiero que puedan repostar los dos a la vez, ¿no? Si tengo 2 mangueras, pues que las 2 puedan repostar a la vez. Eso sería lo normal. Pero ¿qué ocurre? Eso te encarece bastante la estación. Porque cuando tú tienes 2 mangueras, pero solo una de ellas puede actuar, lo que tienes es un sistema de válvulas para una manguera, que va a ir a una manguera o a otra en función de lo que quieras. Y puede ser de la misma presión, es decir, las 2 mangueras pueden ser de 350 o 700, o una puede ser 700 y otra de 350. Pero solo necesitas un caudalímetro, solo necesitas una válvula de control de caudal, solo necesitas unas válvulas de apertura y cierres, solo necesitas, digamos, una línea. Y si vas a poner el chiller y el enfriamiento, solo necesitas un heat exchanger, ¿no? Que es para enfriar el hidrógeno. Pero si quieres hacer un repostaje en paralelo, es decir, 2 a la vez, pues es que necesitas duplicar. Eso es casi como poner 2 dispensadores. Entonces, la gente en general entiende que lo que cuesta es tener 2 mangueras o una. No, lo que cuesta es tener 2 mangueras en paralelo o no en paralelo, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que, como te decía, pues los clientes tienen que ir poco a poco aprendiendo, porque al principio siempre te piden todo lo máximo y cuando empiezas a hablar de precios, pues empiezan a reducir cosas y reducir, y parece que no, pero todos ellos también, ¿no? Todos perdemos mucho tiempo en volver a hacer todos los cálculos que se necesitan. Yo un poco también por el tono de la llamada, Santi, o de la grabación, entiendo como que abogas mucho o abogáis mucho desde la marca por el minimalismo al principio, ¿no? Vamos estrictamente a lo que sea necesario, ya después se irá ampliando y en este caso pues sigue siendo lo mismo. No nos vamos a complicar, vamos a lo que es necesario dentro de tus demandas y tratando de entender siempre lo que hay pues aguas abajo y lo que implica realmente, ¿no? Porque al final pues es un dispensador, igual puedes pasar de 75 a 100, pero realmente lo que te sube el coste es todo lo que va a haber por detrás. Claro. Totalmente, o sea, sí, lo has captado perfectamente, Bryce. Pero además no solo es, o sea, es por intentar que el proyecto se ajuste a tus necesidades ahora, porque nadie sabe lo que va a ocurrir dentro de 3 o 5 años. Entonces, fuertes inversiones hoy, sin una demanda clara detrás, lo que hemos visto, y vosotros que digamos que hacéis proyectos, ¿no? y gestionáis las ayudas y la solicitud de proyectos, sabréis que muchos están cayendo. ¿Por qué? Porque lo que la gente hace es que para que mi hidrolinera pierda menos, o sea, casi todas pierden, por no decir todas, ¿no? Siempre alguna se salva, pero todas las hidrolineras hoy, en la fase en la que estamos, pierden pasta. Bueno, entonces, para que pierda lo menos posible, lo que la gente hace es, en el Excel, proyecta una demanda bestial y entonces, para tú cumplir con esa demanda bestial, que es invención en la mayoría de los casos, lo que tienes que poner es una infraestructura que es una barbaridad, ¿no? Porque dices, es que si no mi proyecto no se aguanta. Y eso lo que ocurre es que te tiras un año trabajando, no nosotros, o sea, que no estoy diciendo que estemos trabajando nosotros sin sentido, es el cliente se tira desarrollando este proyecto durante un año, consiguen las ayudas y luego cuando hay que tomar la decisión real de invertir y cuando uno tiene que apostar de verdad y sacar el dinero del bolsillo, lo normal es que digan, no, no tengo clara la demanda que, entre comillas, pensé que podía estar y por lo tanto esta inversión tan grande en algo que tengo poca experiencia no la voy a hacer. Mientras que para que se desarrolle es justamente lo que tú decías, Bryce. Lo que creemos que hay que hacer es, intenta hacer un proyecto mucho más real. Eso es muy tipo startup, o sea, es muy tipo, vamos a empezar en lo que es fundamental y necesario y después, a partir de la necesidad del mercado, ir adaptándose. Claro, pero es que fíjate, o sea, como tú lo has dicho, es la mentalidad de una startup, que es de donde vengo yo, y es lo que se me iluminó la bombilla cuando entendí lo que hizo H2 Mobility. No sé si conocéis H2 Mobility, me imagino que sí, pero a lo mejor algún oyente no. H2 Mobility es la empresa que tiene 90 estaciones en Alemania. Es decir, yo cuando quería vender hidrolineras aquí en España, ¿no?
y vi lo poco que se movía, al alemán le dije, oye, en Alemania, ¿quién compra esas 100 estaciones? Porque ¿qué empresas son las que hacen eso? Y me dijeron, una, que se llama... Dime, Bryce. No, me estaba riendo, digo. Vale. 90 estaciones una sola empresa ya. Sí, pero es que fíjate, porque es el concepto de startup. Y lo que dijeron es, vale, las empresas que se dedican a vender otro tipo de combustibles, que están haciendo este cambio y lógicamente lo van a incorporar, no tienen el hambre y la prisa que tiene una startup. Y en este momento hace falta hambre y prisa. Si queremos... Ni la adaptabilidad, ¿eh? Ni la adaptabilidad, porque es precisamente lo que estabas comentando. O sea, esto te permite, en primer lugar, no tener un capital tan restringido y tan atado desde el primer momento. Claro. Y hacer esos dispendios que después te van a permitir muy poca maniobrabilidad, porque ya tendrás, pues eso, las inversiones comprometidas. Y sobre todo, y yo creo que es algo que también yo te quería preguntar, Santi, es... te permite adaptarte a las adaptaciones tecnológicas que en un sector incipiente e incierto surgen. Correcto. Como puede ser lo que te voy a preguntar ahora, que es la cuestión de la movilidad pesada, ¿no? Que empezó en 350, avanzó a 700 y ahora, aunque parece que se quedan 700, sobre todo los fabricantes de hidrogeneras estáis insistiendo mucho en que se baje a 350 de nuevo. Entonces... dentro de esas adaptaciones, esto, por ejemplo, es un ejemplo que yo también me gustaría que des tu opinión ahora, pero es un ejemplo de todo lo que puede llegar a variar en los próximos 3, 4 años, 5, lo que sea, y lo importante que es no quedarse atado, ¿no? Claro, pero totalmente de acuerdo. Pero es que fíjate, ahora te respondo a las preguntas que me has hecho, pero continuando con lo que te decía de H2 Mobility y donde surgió la idea, cuando yo empecé a estudiar H2 Mobility para ver, oye, si había en España alguna que pudiera hacer lo que hacían ellos, lo que me di cuenta es que H2 Mobility, que con financiación pública, inversores institucionales, etcétera, metieron muchísimo dinero para desarrollar la infraestructura, pero H2 Mobility cometió un error en ese momento normal, y que, lógicamente, claro, con el paso del tiempo pues ya ves que es un error. En ese momento posiblemente no lo fuera, ¿no? Pero el error a toro pasado fue que eligieron qué tecnología iba a hacer. Y Alemania dijo 700 bar. Y todas las estaciones de Alemania son para 700 bar y no te dan 350. ¿No? Ese es un ejemplo de lo que tú decías, de la adaptabilidad. Y dices, oye, es que hoy el autobús viene a 350 y hoy el camión en general viene a 350. Hay muchos que hablan de 700, otros de 350, no está nada claro, yo lo que digo es, nadie lo sabe, pero H2 Mobility ha levantado el año pasado cerca de 100 millones para, entre otras cosas, empezar a transformar sus estaciones y que puedan dar 350 también, ¿no? Entonces ahí es cuando yo dije, vale, aquí está claro. Nadie sabe lo que va a ocurrir, ni la cantidad de coches o camiones que van a venir, ni la tecnología de esos camiones y coches. Y lo que está clarísimo es que la tecnología, sobre todo los compresores, está evolucionando mucho en los últimos años y además el almacenamiento también está evolucionando y empezando a bajar de precio en algunos casos, ¿no? Entonces lo que dices es, cuando tú ves todo esto y te haces responsable de toda la cadena de valor, de todo, lo que dices es, vale, a mí lo que me interesa es invertir lo menos posible al inicio, pero sí invertir para poder empezar a trabajar, a tener expertise en esto y que esa inversión que haga sirva a futuro, cambie o no cambie la tecnología, que es lo que hace las hidrolineras que estuvimos comentando antes, ¿no? Las hidrolineras que estuvimos comentando antes, estas que ofrecemos en pack de alquiler todo incluido, da igual cómo evolucione la demanda a futuro, lo que tienes ahí te va a seguir sirviendo, ¿no? Y eso es algo muy importante. Entonces, claro, ese poder de adaptación, por un lado, a lo que venga a futuro, para mí es fundamental. Y el otro, que también lo has mencionado, Bryce, y la inversión que hago es muchísimo menor. Si para invertir lo que hoy se invierte la gente en una estación puedo montar 4 o 5, ¿qué prefieres? Y dices, pues 4 o 5 que atiendan la demanda de hoy en puntos distintos. Porque además eso permitirá que el mercado se desarrolle. O sea, tú ahora miras a Alemania y en Alemania hay empresas que te alquilan camiones. ¿Por qué te alquilan camiones?
Joder, porque tienen sitios donde repostar. Y no es que tengan un sitio en Múnich para ir a repostar y que te tengas que hacer 50 kilómetros dando la vuelta a la ciudad para ir a repostar, no, es que tienen varios sitios. Y entonces eso permite know-how del mercado del hidrógeno, pero además permite que otras empresas puedan ir pensando en usar hidrógeno porque tienen puntos relativamente cercanos donde pueden ir y recargar sus vehículos, ¿no? Entonces, para mí, no hay duda que este es el futuro, ¿no? Las estaciones grandes seguirán existiendo y en una etapa un poco más adelantada se pondrán, o en proyectos que también los hay en España, proyectos donde tiene una demanda muy grande por una cosa muy particular y dices, bueno, aquí tiene sentido ponerte una grande ya porque la demanda es propia y tiene todo el sentido del mundo. Pues por supuesto, pero en la gran mayoría de los sitios no. Y es lo que hay que pensar ahora, como tú decías, como una startup, es lo que hay que pensar ahora. Exacto. Yo quería hacer incidencia en ese tema de hacia dónde veis que va la movilidad. Sí. También voy a aprovechar a preguntarte el tema del chiller, aunque lo comentaste antes. Entonces, ¿tú descartarías tener que instalar un chiller desde el principio en las nuevas instalaciones? Pues, a ver, depende de lo que vayas a hacer a corto plazo. Si no te hace falta a corto plazo, o sea, por ejemplo, en Madrid se están repostando autobuses a 3,50 sin chiller y lo haces en 18 minutos. Eso para las empresas de ahora no es ningún problema, porque además tampoco tienen tantos autobuses, es una cosa más demostrativa, piloto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es que no te hace falta. Te reduces la potencia instalada que tienes que tener en la estación y es algo que además puedes poner a posteriori, ¿no? Luego está el tema de, ya no solo si lo pongo o no lo pongo, que no siempre tienes que ponerlo, como te decían esos autobuses, no, pero luego es qué tipo de chiller pongo, porque tú tienes, en general, se habla de T10, T20, T30 y T40, ¿no? Y cuando hablas con la gente, en general dice, no, 700 bar tiene que ir a T40. Pues no tiene que ir a T40, tiene que ir a T40 si quieres hacer un repostaje en 3 minutos de un vehículo, en pleno agosto. Pero muy posiblemente el cliente que tienes tú de coches al principio puede aguantar repostar en 8 minutos o en 10 minutos. Y entonces, por un lado, puede que no necesites chiller dependiendo de la estación del año, o puede que necesites un chiller T10 o T0, que ni siquiera está en la tabla SAE. Pero es decir, lo que tengo que hacer es que el hidrógeno se enfríe antes de entrar en el coche para que cuando se expanda en el tanque del coche no llegue a alcanzar los 85 grados. Y como te digo, bastante menos para que no estar en la fase de peligro, ¿no? Y eso hay muchas veces que lo puedes conseguir con un T0, es decir, con un, entre comillas, entiéndeme, con un congelador normal. Si no me hace falta poner mucho más. ¿Por qué? Porque mi usuario es un early adopter que le da igual si son 3 minutos o 7 minutos. Esto yo siempre lo digo. Si tú al usuario que viene le dices, mira, te voy a cobrar X euros por kilo, pero además si lo quieres con chiller, te voy a cobrar 1,5 € más por kilo. El tío que va a decir, no, a mí pónmelo sin chiller, que me quedo aquí 5 minutos más o 15, depende mucho, ¿eh? Pónmelo ligerito. Claro, pónmelo barato, ¿no? Entonces, por eso es la gente dice, no, tiene que ser un double dispenser en paralelo con T20, T40. Bueno, pues acabas de subir una salvajada tu infraestructura para que venga un coche al día. Es lo que os decía, ¿eh? Hace 2 años y medio, bueno, 3, hace 3 años, H2 Mobility, por lo menos con los datos que yo barajaba que eran públicos, la media por estación, por día eran 10 kilos. Pues para eso no hace falta que sea una barbaridad de estación, ¿no? Incluso, fíjate, hasta hace poco no había ninguna norma que te dijera que puedas hacer un repostaje a 700 bar sin enfriamiento. Es decir, si querías coger a SAE, que era la única que había en ese momento, o CEP, pues no te dejaba hacerlo. Mientras que ahora ya sí, CEP dice, entendemos que hay muchos sitios donde el enfriamiento no es necesario o por la fase en la que estamos de desarrollo, ¿no? Y de demanda que hay, pues no es necesario y abarata significativamente la infraestructura y entonces vamos a proponer un método de repostaje sin enfriamiento. Te lo limitan hoy a 3,50.
aunque se hace hasta 700, simplemente acuerdas con el fabricante de la hidrolinera y el fabricante del vehículo, se llega a un acuerdo con todas las medidas de seguridad y se puede hacer. Pero entonces la gente, es lo que te decía antes de que lo que tenemos que hacer es aumentar el know-how de las empresas españolas sobre hidrógeno. Y este es, al principio lo comentabais, uno de los puntos por el que desde hace unos meses empecé a publicar en LinkedIn resolviendo dudas sobre hidrolineras, ¿no? Porque digo, no te voy a dar los secretos, ni te voy a dar un know-how que te permitan hacer lo que hacemos nosotros, pero te voy a dar algunos tips que como usuario o como cliente permita que empieces a pensar en lo que vas a pedir y qué consecuencias tiene lo que vas a pedir, ¿no? Pues Santiago, yo tengo la última pregunta aquí preparada y es relativa al almacenamiento precisamente de estas hidrolineras, hidrogeneras, este almacenamiento que se hace en cascada para el repostaje. Sí. Hemos dejado ya un estándar de almacenamiento tanto si es a 350 como si es a 700 en cada nivel o todavía no está fijado y depende de cada instalación. Fijado no está, porque como te digo, en principio casi todas son tailor-made y entonces pues tienes que andar, digamos, evaluando cada caso. Lo normal es que tengas 3 secciones. Ya no tanto a distintas presiones, que también, sino 3 secciones para poder hacer este repostaje en cascada, ¿no? Entonces, lo normal es que tengas un almacenamiento a 300, uno a 500 y uno a 900. Eso es lo estándar. Aunque hay gente que también los tiene a 700 entre medio. El objetivo de un repostaje en cascada son 2. Primero es que no tengas que comprimir más de lo necesario, porque la compresión requiere energía, ¿vale? Y además de que requiere un compresor más grandote y caro. Entonces, si tú vas a hacer repostajes a 350 y el autobús te llega, es muy importante la presión a la que suele llegar el autobús, y el autobús te llega a 50 bar, pues lo que haces es normalmente coger uno de 300, un almacenamiento en la estación de 300 bar, que es lo que hace la primera etapa, y entonces igualará de los 50 del autobús empezará a subir, el de los 300 del almacenamiento empezará a bajar hasta que más o menos se igualen. En ese momento, imagínate para este ejemplo que son 250 bar, ahí coges el de 500 y empiezas a hacer el mismo proceso. ¿Qué ocurre? Puedes hacer eso con 2 de 500 en lugar de que uno de 300 y uno de 500, sí, pero entonces lo que ocurre es que no empiezas de 300, empiezas de 500, para el coche sigue empezando de 50, entonces de 50 a los 250 has usado algo que has comprimido a 500 en lugar de 300 y por lo tanto te ha costado más, ¿vale? Entonces, uno de los motivos de tener distintas presiones en la cascada es evitar tener que comprimir más de la cuenta, porque eso es algo que hoy yo te diría que prácticamente nadie en España lo mira. ¿Cuál va a ser el OPEX de la estación? O sea, alguien le dice, no, yo te pongo un compresor a 90 kilos, a 900 bar a 90 kilos por hora y con ese tiras para todo. Y dice, sí, pero ¿y cuánto te cuesta si no te hace falta eso? Podrías tener un compresor a 500 y uno mucho más pequeño, un compresor mucho más pequeño, hasta 900. Pero la gente dice, no, el de 900 mejor, que me sirve para todo, ¿no? Le acabábamos antes de que como no es el futuro, pues que me sirva para todo. Bueno, pues te acabas de gastar una pasta más en compresor y te acabas de gastar, o te vas a gastar una pasta más en energía, ¿no? Entonces, que esto Santi, o sea, es así con todo. Pero Claro. no para mal, sino porque los esfuerzos son limitados. Y la gente ahora mismo, bueno, las empresas y demás, estamos poniendo los esfuerzos en que el business case salga. ¿Contabilizarás los gastos energéticos? Seguro que los contabilizas en el OPEX, pero te vas al caso de cero optimización. Cero. Claro. Y el día de mañana, cuando estén las cosas operando y estés aburrido en tu despacho, donde sea, ya dirás, ¿dónde puedo rascar, no? Pero es que volvemos a lo de antes. Estamos tan en los inicios de... Claro. No la tecnología, sino aprender a usarla, integrarla, claro, a estudiarla y a optimizarla, que es mucho pedir. Yo creo que es mucho pedir el decir, optimízame esto hoy en día. Pero fíjate, Bryce, primero, depende con quién hables.
Y aquí es otra de las cosas que nos encontramos, ¿no? El intrusismo. Y es normal en la fase en la que estamos. O sea, aquí, hace unos cuantos años, empresas que solo se dedicaban a compresores de repente empezaron a hacer estaciones completas. ¿Por qué? Como que no había casi nadie que integrara y que las hicieran, pues se ponían. Ahora están empezando a recular y cada uno zapatero a sus zapatos, que es de lo que sabes y no te metes en problemas, ¿no? Pero eso ocurre en las fases iniciales en donde alguien te diseña una hidrolinera. Entonces, si tú coges a alguien que podrá tener mucha teoría y mucho expertise teórico y hablar y tal, pero no ha hecho 90 estaciones, digamos, la propuesta que te van a hacer no va a estar tan afinada como si coges, no a Wolfgang, sino a cualquiera de las empresas que se dedica a hacer esto como su cosa fundamental. Entonces, el problema está en que por ahorrarte unos euros al principio en este diseño, lo que intentas es abaratar esta parte y eso lo que hace es que tu hidrolinera sea mucho más cara. Y esto vosotros lo habréis visto. A nosotros nos llegan muchos proyectos que cuando ya nos llegan, ¿no? Tienen la financiación y de queremos hacer esto y le explicamos, esto es una burrada, pero ¿por qué has pedido esto? Y dice, pues mira, ahora que me lo has explicado lo entiendo, pero no lo puedo cambiar porque en la subvención ya pone que tengo que poner esto. Y dices, pero qué barbaridad. Y dice, ya, si ahora lo entiendo, pero no lo puedo cambiar. O sea, estos nos han llegado a nosotros casos, para poneros un ejemplo, ¿no? Hubo un cliente que nos pedía una hidrolinera para el que ya tenía una subvención y nos dijo que quería hacer repostaje de autobuses a 350. Y cuando vemos lo que piden en la licitación decimos, pero bueno, entiendes que no vas a poder rellenar a 350, ¿no? Que tu almacenamiento que estás pidiendo es a 350 y por lo tanto, como es por diferencia de presión y hay una pérdida de carga en el sistema, pues como mucho vas a poder llegar a 300. Y al principio no lo entendí, dice, no, pero si hay un consultor que nos ha dicho que esto es así. Pero bueno, pues no, ahora está cargando, pero no llega a 350, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo tenemos que ir como país y como empresas del país, ¿no? Como sector, ir aprendiendo sobre lo que pedimos y qué consecuencias tiene lo que vamos a pedir. Pues a ver, eso bien es cierto, Santi, que ahora yo diría que consultor se le llama a cualquiera ahora, pero hay metidos, a ver, eso son cosas lógicas, pero ya para terminar, también a modo de conclusión, todo está relacionado con lo que comentábamos de la startup, es decir, estamos en un mercado en desarrollo, en un mercado incierto, en un mercado con constantes, desde cambios regulatorios hasta cambios tecnológicos, en el cual hay que saber adaptarse. Sobre todo es un mercado en el que hay que saber adaptarse. Y una cosa con la que tenemos que vivir, y los pequeños estamos más acostumbrados, o no voy a decir pequeños, pero incluso esa mentalidad más dinámica de empresas pues un poco más diligentes, más ávidas de tomar riesgos, choca frontalmente con otras. Y yo pienso que ahí, sobre todo en el tema de la movilidad, van a quedarse muchas plantas, bueno, o las que se hagan los primeros años atrapadas, ¿no? Esos capitales van a quedarse atrapados porque no sabemos ni siquiera cómo va a ser el perfil de los primeros camiones, de los primeros autobuses, qué tipo de operación va a tener la planta al final, ¿no? El tema de la alimentación eléctrica, porque todo lo que estamos planteando, muy pocos tenemos los PPAs cerrados hoy en día hasta el último megavatio hora, entonces incluso esos buffers, esas compresiones desde el electrolizador también son inciertas. Y a mí por eso, o sea, me suena muy bien la propuesta que has hecho, ¿no? Y por eso también cuando ahora comentas cosas que os llegan y exigencias tan claras, me choca. Pero yo creo que también este episodio nos ha servido para ver un poco que realmente estamos donde yo creo que el sector sabe que estamos, ¿no? Se han vendido, pues lo que tú has dicho, 2, 3 hidrogeneras en España. Estamos ahora mismo muy pendientes de pues, Valles, de IPCEIS, de Pioneros y demás para que se confirme, aunque de las convocatorias que ha habido, muchos han renunciado o van a renunciar por lo mismo que ha pasado con lo que hemos hablado a lo largo del podcast. Sí. Y yo creo que este modelo puede ayudar a desarrollar y sobre todo también a darle salida a algunos de los proyectos de generación que
que hay. Entonces, yo por eso, por nuestra parte, Santi, agradecerte un montón que hayas venido a contarlo al podcast, a nuestro espacio y que la gente también sepa que, bueno, cuál es la visión, ¿no? Incluso de vendedores, que a ti lo que más te interesa es vender muchos millones y muchos proyectos grandes. Sí, claro. Pero lo que te interesa también es comer dentro de 5 años y de 10, ¿no? Y eso no sería sostenible, desde luego, si esto se gana mala fama y si las cosas no terminan por arrancar. Así que por nuestra parte, desearte, vamos, la mayor de las suertes en estos despliegues y contamos con que vengas por aquí en futuras temporadas a decirnos qué tal van esas implantaciones de hidrolineras por toda España. Encantado de venir otra vez y contaros cómo van. Esperemos que no sea dentro de mucho. Queremos tener la primera funcionando a finales de este año, a principios del que viene, porque otra de las cosas es que, como son hidrolineras distintas, no requieren tiempos de producción tan grandes, ¿no? Pero gracias a vosotros por tenerme aquí, ha sido un placer. Además, siempre es un gusto hablar con vosotros dos, gente que sabe muchísimo de hidrógeno y que además siempre está abierta a aprender, explorar y compartir, ¿no? O sea que un placer. Un abrazo, Un placer Santi. tenerte, Santiago. Un abrazo. Un abrazote. Listo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que nos ha acompañado Santiago Ramas, de la empresa Wolftank, para hablarnos de las hidrogeneras. Y con este capítulo despedimos esta temporada y hacemos un pequeño descanso en verano. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, porque es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.